La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Qué privilegio es estar en este lugar y compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Siempre es un privilegio para mí. Quiero agradecer antes de entrar a la palabra. El mes pasado tuvimos una campaña y ese lunes tuvimos un día especial para las hermanas y esta iglesia respaldó tan tremendamente. Fueron 70 hermanas de Pomona, estuvieron allá y estoy bien agradecido por el apoyo. Amén. Gracias a todas ustedes. Las hermanas están bien contentas. Les debo a cada una $5 por su ayuda y que el Señor se los pague. Amén. Quiero ir a la palabra del Señor, libro de 2 de Corintios capítulo 9. Voy a estar leyendo del verso 1 al verso 11. 2 de Corintios 9, del verso 1 al verso 11. Hoy me toca un tema muy importante y es su tema favorito y se llama el dar, el dar. Segunda de Corintios capítulo 9 del verso 1 al verso 11 dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor Dios mío, porque aprendemos de ella y somos edificados por medio de ella todos los días. Te pedimos, Señor, que tú estés en medio de nosotros y, Señor, que por medio de esta palabra, Señor, seamos edificados. En tu santo nombre te lo pedimos. Amén y gracias. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Puede tomar su lugar en esta mañana. En nuestro texto, Pablo estimula a la iglesia de Corinto a ser una iglesia generosa, generosa en su dar. Es más, si le doy un poco el contexto de este texto, antes de él, él escribió 2 epístolas a Corinto.
En la primera epístola, en el capítulo 16, él le urge a los hermanos a que den una ofrenda. Y él dice de que todos los primeros días de las semanas, o sea, los domingos, cuando se reúnan, que traigan una ofrenda. Y aquí él, en la segunda epístola, él no los ha visto ni ha ido a recoger la ofrenda. Pero en esta segunda epístola él les habla de nuevo y les dice: hey, ¿se acuerdan de la ofrenda que les dije? Les estoy escribiendo una carta porque voy a enviar a los hermanos para estimularlos y que ustedes se acuerden. Y no se olviden de darla, porque yo he usado su ejemplo de que ustedes estaban emocionados por el dar. Y he usado sus ejemplos en todas las otras iglesias, y las iglesias han sido estimuladas también al dar por el ejemplo de ustedes. Pero ahora no quiero que esto sea de vergüenza. O sea, si vienen los macedonios conmigo allí y se dan cuenta de que ustedes en realidad no han dado, entonces va a ser de vergüenza para mí, que dije que ustedes estaban emocionados, y va a ser vergüenza para ustedes. Este es el contexto de este texto que acabamos de leer. En esta mañana yo quiero que veamos cómo Pablo estimuló a esa iglesia en Corinto a ser generosa, y cómo nosotros también pudiéramos aprender de este gran pasaje bíblico a ser generosos en nuestra vida espiritual. Lo primero que yo noto cuando leo aquí 2 Corintios 9, el verso 1, es que dice: en cuanto a la administración para los santos. ¿Cuál es la administración para los santos de lo cual habla Pablo aquí? Pablo habla específicamente acerca de la contribución financiera que él solía recolectar para los santos en Jerusalén. Los santos en Jerusalén. La ciudad de Jerusalén para este tiempo estaba pasando por una recesión y la economía no era la mejor economía que había, así que la pobreza abundaba en todas partes. Pero hay otros dos factores que contribuían a la pobreza de esos santos en Jerusalén. Si ustedes se acuerdan, ¿dónde empezó la iglesia? La iglesia empezó en Jerusalén. Es más, de ahí fue que dijo el Señor: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde fue primero? En Jerusalén. Ahí fue que empezó la iglesia. ¿Y cuándo empezó la iglesia? Es más, hoy en día es el día de Pentecostés. Se celebra el día de Pentecostés. Hoy es el aniversario de cuando la iglesia universal comenzó, en la era o la época de la iglesia, el día de Pentecostés. En ese día, el día de los Pentecostés, había llegado judíos que estaban esparcidos por todas las naciones del mundo, y todos convinieron aquí en Jerusalén. ¿Para qué? Para celebrar el día de Pentecostés. Pero mientras estaban ahí, se derramó el Espíritu Santo en el aposento alto. Empezaron a hablar en lenguas los 120, y los judíos que estaban ahí escuchaban que hablaban en su lenguaje de las naciones de donde estaban viniendo. Escuchaban y decían: ¿cómo es esto? Que esto está sucediendo. Y muchos de ellos fueron convertidos ahí en Jerusalén en ese día. Si ustedes se acuerdan, muchos de los que se convirtieron eran judíos que habían nacido en otra parte. En Hechos 2, ahí lo dice: les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, etcétera, etcétera. Es decir, la gran mayoría de esos nuevos convertidos venían de otros lugares. Pero cuando fueron bautizados en ese día, se agregaron a la iglesia como 3,000 y empezaron a vivir la vida cristiana ahí en Jerusalén. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Ellos dejaron todo lo dejaron atrás en sus naciones: casas, bienes, fortuna, tierra, trabajo, cosecha. Todo lo dejaron atrás por servirle al Señor.
Y empezaron a servirle al Señor ahí en Jerusalén. Y a causa de esto eran santos de bajos recursos. ¿Por qué? Porque lo habían dejado todo atrás por seguir a Cristo. Y la otra razón por la que había pobreza entre los hermanos en Jerusalén era porque encima de que lo habían dejado todo, también eran perseguidos por su nueva fe. Perseguidos ambos por los judíos y por los romanos, que les saqueaban todo, les quemaban las propiedades y hacían de ellos barbaridades, porque ambos, los judíos no convertidos a Jesucristo y los romanos, detestaban a los cristianos del primer siglo. Y a causa de eso había extrema pobreza entre la iglesia de Jerusalén. Por eso es que tenían que vender sus posesiones, y todos tenían todo en común. ¿Por qué? Porque había muchos de ellos que no se les habían dejado todo en su nación, y a causa de eso necesitaban hacer esto. Entonces, la iglesia primitiva toma la responsabilidad de ayudar a los hermanos pobres en Jerusalén. En Gálatas, Pablo dice de que hubo un trato entre él, Santiago, Pedro y Juan. Y ellos decidieron quedarse en Jerusalén para seguir predicando el evangelio a los judíos. O sea, Santiago, Pedro, Juan siguieron en Jerusalén predicando el evangelio allí en Jerusalén. Pero le dieron la diestra a Pablo para que él vaya a predicar el evangelio a los gentiles. Pero en Gálatas 2:10 dice: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, o sea, los pobres de Jerusalén, lo cual también procuré con diligencia hacer. Es decir, la única estipulación del trato que fue hecho entre Pablo y la iglesia en Jerusalén fue de que no se olviden de nuestros hermanos pobres en Jerusalén. Por doquiera que vayas en todas las iglesias, quiero que recolectes una ofrenda. ¿Para qué? Para ayudar aquí a los hermanos pobres y las viudas y los menesterosos en Jerusalén. Varias veces leemos de cómo Pablo procuró con diligencia colectar dinero de las iglesias. Ahí ya, como les mencioné en 1 Corintios 16, en cuanto a la ofrenda para los santos: haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan no se recojan entonces ofrendas. Ahí está, ofrenda para los santos, la ofrenda que se le enviaba a Jerusalén. Es más, un capítulo antes de nuestro texto, en el capítulo 8 de 2 de Corintios, allí Pablo le escribe a la iglesia en Corinto concerniente a la ofrenda que fue colectado en Macedonia. Y él usa Macedonia de ejemplo, del ejemplo de la generosidad de Macedonia. Y le dice: Macedonia era una iglesia extremadamente pobre, pero ellos se destacaron por una cosa. En medio de su pobreza, se destacaron por su generosidad al dar a los pobres de la iglesia en Jerusalén. Aunque ellos necesitaban la ofrenda, ellos dijeron: a nosotros danos este privilegio de darle también a la ofrenda a la iglesia, a nuestros hermanos en Jerusalén. Mire cómo dice Pablo concerniente a esta iglesia en Macedonia, en 2 de Corintios 8 del 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. La iglesia le pidió, porque Pablo la miró, dijo: ustedes son demasiado pobres, no se preocupen. Pero ellos le pidieron con muchos ruegos que les concediesen el privilegio de participar en ese servicio
para los santos. Y aquí hay varias observaciones que yo hago. Y es número uno, que el dar es un privilegio. El dar es un privilegio. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar. Este es un privilegio dado por Dios. No todo el mundo puede dar. No todo el mundo tiene. Gloria a Dios. Nosotros tenemos el privilegio que nos ha dado Dios de poder vivir en una nación, en un país donde tenemos las capacidades, gloria a Dios, de poder sobrevivir y tener aún más para comprar su champurrado y comprar el elote y comprar esto y hacer y deshacer y no sé qué. Y hay muchos que tienen mucho dinero como para hacer cosas que no les conviene. Tenemos ese privilegio en este país y en esta nación, gloria a Dios. Y sabe que esto del dar debe hacerse como un privilegio. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por el privilegio que tengo, porque todos tenemos familiares que no tienen ni un 5 a su nombre que pueden dar, pero gracias sean dadas a Dios que en su misericordia Él ha provisto para nosotros estar en un lugar donde tenemos el privilegio de poder dar. Eso es lo que es. Gloria a Dios. Eso es lo que dice Pablo aquí. La iglesia en Macedonia, aunque era pobre, dijo: danos el privilegio de poder dar. Te vamos a enseñar que nosotros lo que necesitamos son nuestras necesidades básicas. Eso es lo que necesitamos. Aquí no estamos buscando nada más. Nuestras necesidades básicas es lo que andamos buscando, y el resto se lo queremos ofrendar a la iglesia y a Dios. Gloria a Dios. Y es que el dar del cristiano es el producto de su profundo gozo y agradecimiento a Dios por todas las cosas. Cuando usted da, usted no debe dar por exigencia o por necesidad. Oh, ay, Dios mío, tengo que dar de nuevo. No, ese no es el dar de un cristiano. El dar de un cristiano, amados hermanos, es de la abundancia de su gozo, como dice aquí de Macedonia. La abundancia de su gozo. El dar es una acción de gracias, algo que le devolvemos a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Es más, David, después de haber pedido una ofrenda para el templo que habría de ser construido, y al ver la gran generosidad del pueblo de Israel, mira lo que exclamó David. Él dijo: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a otros. O sea, esto es todo, es tuyo. Dar riquezas, dar destreza, dar trabajo, dar dinero, eso todo te pertenece a ti. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Por qué? Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Lo que está diciendo aquí David es: nosotros te damos porque tú nos diste a nosotros primero. Esto es lo que hacemos, es nuestro servicio, nuestro culto racional. Te damos porque tú nos diste a nosotros primero, y en agradecimiento te damos a ti. Es acción de gracias. Y así es que le gustaba al Señor, que la gente diera voluntariamente, sin exigencia, porque de usted viene un corazón agradecido que dice: wow, Señor, tú me has dado tantas cosas. Es lo que dice David aquí. David está hablando de un pueblo que hace algunos siglos atrás, algunos años atrás, habían salido de Egipto.
Egipto, esclavos, pobres, no tenían nada a su nombre. Y aquí él dice, wow, pero ahora cuando pedí para la ofrenda, todos los líderes de las tribus se pusieron en pie y dijeron, nosotros daremos, David, nosotros daremos. ¿Cuánto necesita? Hasta que rebosaba la cuenta, rebosaba. Y por eso dice David, Señor, eso es simplemente nosotros regresándote a ti lo que tú nos has dado a nosotros. De tus misericordias nos has provisto. Éramos esclavos, éramos nadie entre los pueblos, éramos el más insignificante, pero en tu misericordia tú nos has dado el privilegio de poder dar. Así que el dar es un gran privilegio que el Señor nos obsequia por las tantas cosas que Él nos ha dado a nosotros. Hay veces que nuestro gozo nos lleva a dar sacrificialmente y el mundo no entiende esto. La iglesia en Macedonia dio, pero no solo dio de sus fuerzas, sino dice la Biblia, más allá de sus fuerzas. Más allá de sus fuerzas. ¿Qué gozo es eso? ¿Qué gozo es ese? A mí me encanta hermanos y hermanas que pueden, y aquí no solo estoy hablando del dinero, estoy hablando del dar de tus recursos, dar de tus bienes, pero también da de tu destreza, da de tu trabajo, da del todo. Me encantan esas personas y me siento mal algunas veces, pero después digo, la bendición que viene sobre ellos es tan grande. Personas que tienen que dejar, que llegan del trabajo, no han comido, no se han vestido, llegan para ir a trabajar en algo en la iglesia o pastor, ¿en qué podemos ayudar aquí? ¿Qué podemos hacer? Esto es la generosidad, amados hermanos, de un corazón que está tan agradecido, que dice, yo sé que hay cansancio, yo sé que debo, pero ¿sabe qué? El Señor ha hecho tanto para mí, que de un corazón que rebosa su copa, yo también quiero ofrecerle a mi Dios. Y el dar no es solamente algo que hacemos en lo natural. El dar es un ministerio, amados hermanos. Es algo espiritual el que usted le dé. Esto es algo que proviene del corazón de un cristiano. Es más, el dar es un ministerio. ¿Por qué? Porque dice aquí que ellos le pidieron con muchos ruegos que les concediesen el privilegio de participar en el servicio para los santos. Esa palabra servicios es la palabra diaconía, de donde sacamos la palabra en español diácono. Y sabe lo que está diciendo aquí la iglesia en Macedonia. Le estaba diciendo, por favor, danos el privilegio de poder ministrar a los santos en Jerusalén, de poder tener este ministerio de ministrar a ellos. Y hay una observación valiosa, amados, en nuestro texto. Cuando Pablo empieza, él dice, en cuanto a la ministración para los santos, esto no es simplemente un acto, esto es un ministerio, es una administración. En cuanto a la diaconía para los santos, es un ministerio. Qué interesante, amados hermanos, esto. Es más, hay personas que han sido llamadas al ministerio de dar exclusivamente en la iglesia. Cuando nosotros pensamos en el ministerio, pensamos predicación aquí detrás del púlpito, obispos, evangelistas, profetas, misioneros, apóstoles y no sé qué más hay por allá. Pero amados hermanos, ese no es el ministerio vivo, ese no solo es el ministerio de la palabra del Señor. Cada uno ha traído un don. El Señor ha repartido dones a su pueblo para la administración y edificación de su iglesia. Y amados, esto del dar es un don específico y espiritual mencionados en Romanos por Pablo. Mire, Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O sea, si tú eres profeta, entonces úsala conforme a la fe. O si eres de servicio, usa tu don para servir. Hay personas entre nosotros que se destacan en el servicio, y él dice, usa ese don para el servicio. O el de la enseñanza. Hay grandes maestros
maestros entre nosotros, ese es su don. Úsalo para la enseñanza. El que exhorta en la exhortación, pero escuche esto, el que reparte con liberalidad. Reparte es dar. El que dona, el que reparte, el que da, dalo con liberalidad. O sea, este es un don, así como lo es ser profeta o ser servidor o ser maestro. El dar también es un don, y hay personas en medio de nosotros que tienen este don que Dios le ha dado. Que tú no eres ministro, tú no has ido al instituto, tú no sabes de hermenéutica y homilética. Claro, pero si tú también tienes el don de dar para la obra de Dios, de dar específicamente para esas cosas, ¿sabe qué? Dice aquí la palabra del Señor, ese es tu don y tu ministerio. Hermanos, ¿cómo pudo Jesucristo mantenerse ocupado por 3 años y medio sin que la Biblia nos indique de algún trabajo secular que tuvo o de salario que él obtuvo? Nunca escuchamos de él que él fue hijo de carpintero. Me imagino que él aprendió la profesión de su padre, pero no sabemos, no tenemos indicación alguna de que él trabajó un día. Y sabe, muchas veces cuando nosotros pensamos en la iglesia, en el ministerio, pensamos de manera espiritual, y debemos pensar así de la iglesia y el ministerio. Este es un gran hospital espiritual. Claro que sí, primordialmente lo es. Pero déjeme decirle algo, este hospital también tiene, mire esas luces. Imagínense que esas luces estén prendidas en su hogar, las horas que está prendida aquí. Usted cuando llegue, yo no sé de usted, pero en mi casa vivimos al oscuro. Si yo quiero ir al baño, prendo la luz del teléfono para que no se gaste ni un centavo. Amén. Pero mire aquí, cuando llegamos a la iglesia, ahí sí, que me prendan el aire. En la casa lo tienes a 89. Y cuando llega a la iglesia, hay tanta calor que prendan ese aire. En una situación así, usted sabe los miles de dólares que se van solo en la luz. Y nadie piensa en eso. La gente solo piensa, que piden tanto, que tanta ofrenda que hay que dar, que esto. Y nadie piensa, usted sabe lo que se gasta en su casa para ir a limpiar en los productos de limpieza. Imagínense un lugar como este, amados hermanos, la limpieza que esto ocupa. Y no es de solo limpiarlo como en el mío por lo menos. El mío, la limpieza sucede el sábado. Y cuidado. Pero aquí, a cada rato hay que limpiar y hay que ir y hay que ordenar. Porque, amados hermanos, mire, les voy a decir, algunos cristianos son buenos cristianos aquí en la iglesia, pero se le mete el diablo ahí en el baño. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Aleluya, después de un altar parece que allá es donde salen todos los demonios. Así que, amados hermanos, usted sabe la limpieza que hay que hacer aquí, y los productos y el papel que hay que comprar y las cosas que hay que hacer y los reportes, donde se imprimen esos reportes, los reportes que usted hace para los grupos, eso conlleva costo, gasto. Amados hermanos, hay tantas cosas y nosotros no pensamos en esas cosas. No pensar solo reprendo demonios, predicación, hablar en lenguas, bautismo, y gracias a Dios por todo ello. Pero también hay un lado, el otro lado de la iglesia, que con cosas que conllevan gastos. ¿Entiende? El ministerio de Jesucristo también conllevaba gastos. Por eso es que tenían una cartera, tenían un tesorero. ¿Cuántos se acuerdan del tesorero de Jesús? ¿Quién era el tesorero de Jesús? Judas, el tesorero de Jesucristo. Ahí lo puso el Señor a él. ¿Y sabe qué?
el Señor tenía tesorería, tenía esto, pero nunca trabajó. Entonces, ¿cómo te mantuviste? No sé si le estaba dando welfare. Gloria a Dios. ¿Cómo? Bueno, en Lucas capítulo 8, ahí usted va a ver cómo. Mira lo que dice. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Verso 2: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Verso 3: Juana, mujer de Chuza. Si usted anda buscando un precioso nombre para su hijo, ahí está. Chuza. La mujer de Chuza, gloria a Dios. Intendente de Herodes, o sea, si él trabajaba en la casa, él era el mayordomo de la casa de Herodes, tenía mucho dinero. Y Susana y otras muchas. Nosotros solo escuchamos de los discípulos, de los 12. Wow, tremendo, ese es el ministerio que quiero yo. Los 12, mira cómo ayudaban al Señor a repartir los panes y los peces, y se repartían en sus. Y eso es lo que queremos nosotros. Salían de 2 en 2 a las ciudades y a las aldeas, reprendiendo demonios, sanando enfermos. Ay, Señor, dame ese ministerio. Pero solo tenemos un verso de cómo el Señor se soportaba en el lado financiero y secular. Y aquí está. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas, escuche esto, que le servían de sus bienes. Le servían. Diaconía. Estas servían de sus bienes. Para ellas este era su ministerio. No sabemos, de ahí nos escucha que Susana reprendió 7 demonios, o que la esposa de Chuza, que Dios lo bendiga, por ese nombre tan precioso, Chuza, la esposa de Chuza, no se escucha de ella jamás. Pero su ministerio, ¿cuál era? Ellas daban para que Jesucristo pudiera sanar enfermos, resucitar muertos, predicar el evangelio, y que ya el reino de Dios se acercaba. Todo esto era posible porque habían mujeres que habían decidido: este es mi ministerio. Ellos querían dar. Ahora, es que todo ministerio se lleva a cabo con una meta primordial. ¿Y cuál es esa meta primordial? Para traer gloria a Dios. Cualquier ministerio que usted ejerza, ya sea en la iglesia, en su casa, en su célula, en su zona, en su distrito, no importa qué, cualquier ministerio que usted ejerza es para traer gloria a Dios. Y así también es el ministerio del dar. El ministerio del dar. Es más, mire cómo lo dice Pablo en nuestro texto. Mire lo que dijo: el que da semilla al que siembra y pan para comer. A mí me encanta eso, porque el Señor no solo le da la semilla para plantar, pero también le da el pan que producen las semillas. No es suficiente el darte la semilla, sino te voy a dar también el sol y el agua y el viento, que va a producir el trigo, que va a producir el pan, y también te doy la destreza. O sea, esto empieza con Él y termina con Él. Todo yo se lo debo a mi Dios. Todo. Él da la semilla y Él da el pan. El que da semilla al que siembra y pan para comer, proveerá y multiplicará la semilla de ustedes y aumentará los frutos de la justicia de ustedes. Esto para que sean enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Escuche esto: el Señor sí da al que da, pero Él le da a usted. ¿Para qué? Para que usted dé más. Para que sean enriquecidos en todo, para toda liberalidad.
Hermanos, esto del evangelio y del dar no es, yo voy a dar para que el Señor me dé al 100 por uno. Este no es un plan de inversión, amados hermanos. Usted está dando y Dios promete darle, pero ¿para qué? Para que usted bendiga aún más. Porque la bendición del cristiano es esta: dar. No lo que usted recibe, no las consecuencias del dar o los beneficios del dar. La bendición mía es que yo tengo lo suficiente para poder dar. O sea, ya Dios me ha bendecido lo suficiente para yo poder dar. Para que sean enriquecidos para toda liberalidad, la cual produce acciones de gracias a Dios por medio de nosotros. Mira lo que está diciendo aquí Pablo. Lo que está diciendo es: cuando usted dio, ¿sabe lo que produjo en nosotros? Acción de gracias. Acción de gracias. ¿Y sabe lo que quiere decir eso? Todo ministerio es para esto, para traer gloria a Dios. Cuando usted da, está produciendo acción de gracias de alguna manera u otra. ¿Cuántas veces alguien no ha venido donde mí y me ha dado algo en momentos difíciles de mi vida? Y muchos de ustedes quizás han experimentado eso también. Alguien le ha dado algo, alguien le ha obsequiado, alguien ha traído algo. Me acuerdo cuando yo llegué primero a la iglesia, llegó una familia con bolsas así para la compra del hogar, y eso me duró ahí casi un mes. Todavía estamos comiendo esa compra del año pasado. Pero ¿sabe por qué? Porque el pueblo sabe lo que es ayudarse el uno al otro. Debería saber lo que es ayudarse, pero sabe lo que es cuando usted recibe algo. Sabe lo que causa en mí, sabe lo que causa en usted. Usted sabe esto, lo que causa en usted. Yo voy al carro y yo digo: gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Tú eres tan grande, tú eres un proveedor, tú eres Jehová Jireh, tú eres el que. Gracias por usar a estas personas para ayudarme en mi camino. Gracias por usar a tal iglesia para ayudarme en esto. Esa es la expresión de gracias que nosotros damos al Señor al recibir. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Pablo dice: el sudar, cuando usted dio, ¿sabe lo que produjo? Produjo acciones de gracias a Dios por medio de nosotros. O sea, Dios es glorificado cada vez que usted da. Dios es exaltado, Dios es glorificado. Gloria a Dios. Y termino con esto. Mire, el dar es un asunto del corazón. El dar es un asunto del corazón. Usted sabe por qué Pablo dice que esta ofrenda debe estar lista como generosidad y no como de exigencia. Eso es lo que dice. Yo no quiero que sea de exigencia, sino de generosidad. ¿Por qué? Porque Él quiere que esto provea de un corazón. Al Señor siempre le ha gustado esto. Por eso es que dice que al Señor le gusta que ama ¿a quién? Al dador alegre. Ama al dador alegre. Ese es nuestro texto. Pablo revela por qué él no quiso que se recolectara la ofrenda cuando él llegara, sino que le encomendó a algunos hermanos de su equipo a que fueran antes que él llegara a fin de preparar la ofrenda. Y la razón es porque él no quería que fuera por exigencia. Él no quería manipular a la gente. Él quería que voluntariamente la iglesia diera generosamente sin manipulación. ¿Y por qué prefiere Pablo este método? Porque para Pablo el dar de un cristiano es algo que proviene del corazón. Del corazón. En las iglesias donde hay verdadera salvación y regeneración, no debe haber ruegos del ministerio al pueblo. Por favor, alguien si puede cubrir tal gasto y hacer tal cosa. No, más bien la iglesia debe abundar en su riqueza de generosidad. Es fácil darse cuenta qué tipo de madurez espiritual tiene una iglesia al simplemente notar su generosidad. Yo quiero ser una iglesia generosa, una iglesia que da por el simple hecho de dar. Uno conoce el corazón de una iglesia al ver la generosidad de esa iglesia. Es más, Jesucristo dijo algo
similar cuando él dijo: donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Verdad que sí? ¿Sabe por qué? Porque el tesoro es el mejor indicador de dónde está tu corazón. Mire, si usted pone $20,000 para comprar un lote allá en México y todos los meses le está enviando a México para que vayan construyendo para el día que usted se jubile, usted va, esa es su casa que usted está construyendo allá. Wow, tengo 2 terrenos y allí estoy construyendo mi casa porque cuando yo me jubile yo voy a tener una casa. Usted no va a invertir en eso y no le va a poner atención. Usted no va a dar su dinero que usted ha estado forzándose y trabajando por él y no va a estar ahí. Hey, ¿cómo va mi terreno? Ya pusieron la fundación, ya echaron la fundación. ¿Dónde va? Mándame fotos, FaceTime, en Facebook. Quiero ver, quiero hacer. Le va a preguntar esto, ¿qué está sucediendo allí? Hey, ya limpiaron allá atrás donde te dije. ¿Y por qué está usted tan interesado en eso? Porque ahí está su tesoro. Y si su tesoro está ahí, ¿sabe lo que le sigue al tesoro? Su corazón, su enfoque, ahí va a estar. Ahí usted quiere saber dónde está, qué está sucediendo ahí. ¿Por qué? Porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Y si usted solo da su tesoro a las cosas terrenales que no perduran, su corazón solo estará en cosas terrenales que no perduran. Y por eso es que es importante que usted dé su tesoro a las cosas que sí perduran, que son eternales. Porque entre más usted da a la iglesia, más su corazón se va a ir detrás de las cosas de Dios. Entre más usted le dé a esos que necesitan, más su corazón va a sentir compasión por aquellos que necesitan aún más. Donde está su tesoro, ahí estará su corazón. ¿Qué pasó con el joven rico? El joven rico dice, él dijo: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer, Señor, para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. O sea, le estaba diciendo: sigue los mandamientos, sigue los 10 mandamientos y con esto está bien. ¿Y sabe lo que dijo el hombre rico? Dijo el hombre rico: wow, Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, estamos bien, vamos bien, Señor, ya estoy bien. Pero entonces Jesús le contestó y le dijo: pero te falta una cosa. Usted sabe, cuando un predicador está predicando todo lo bueno, que usted dice: wow, le está pegando fuerte a mi esposa. Wow, predique. Y de repente el predicador cambia algo que y uno dice: ya dañó el mensaje. Bueno, así fue con él. Haz todo esto: no hurtes, no mates, no defraudes, no digas falso testimonio. El joven rico: wow, predica, pastor, predica. Todo eso lo he hecho desde mi juventud. Pero dijo: pero una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Ya dañó el mensaje el predicador. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Y sabe lo que dijo el Señor? Mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Cuán difícilmente. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a aferrarnos a nuestras riquezas. El Señor le pidió que le diera evidencia de la condición de su corazón al despojarse de su tesoro, pero no pudo hacerlo. Y es que si Dios no es el dueño de su tesoro, tampoco es dueño de su corazón. Porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Y por eso es que el Señor dice: yo quiero que tú me des liberalmente, porque al darme con liberalidad, yo veré la condición de tu corazón. Más, Juan el Bautista también probaba la condición del corazón de los hombres.
Cuando predicaba Juan el Bautista dijo: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la vida venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y sabe, la gente preguntaba diciendo: ¿qué haremos? O sea, ¿cuáles son estos frutos de arrepentimiento de los que habla? ¿Qué tenemos que hacer? Y Juan les dice: ¿ustedes quieren saber cómo pueden demostrarme que su corazón está arrepentido? Mire aquí. Respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Ya dañó el mensaje el predicador. Yo pensaba que quizás bautizándome o no, él dijo: no, la verdadera condición de tu corazón será revelada en tu dar, en tu actitud. O sea, no solo en la acción, pero en la actitud. Lo que está aquí adentro se revelará. Si tú deseas, anhelas, te encanta el poder dar y el tener el privilegio de dar, entonces dice aquí la palabra del Señor, esa entonces es una indicación de que tu vida espiritual está madurando y que Dios ha regenerado tu corazón. Y finalmente, usted va a ver esto también en la historia de Zaqueo. Mire lo que sucedió cuando Jesucristo entró en el hogar de Zaqueo. La Biblia dice que Zaqueo los recibió con gozo. Pero ¿cuál fue la evidencia de que el corazón de Zaqueo fue regenerado? Es decir, ¿cuál fue el fruto de su arrepentimiento? Entonces Zaqueo, Lucas 19, verso 8 y 9. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y ahí, en el verso 9, cuando Zaqueo dijo esto, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Usted sabe lo que el Señor anda buscando: un pueblo que dé alegremente, voluntariamente, sin exigencia ni por necesidad. Dios no quiere que tengamos que estar aquí atrás: por favor, alguien, por favor, no se olvide, por favor. No, esto del dar requiere disciplina. Y le damos primero a Dios y le damos con gozo y alegría, y apartamos lo que vamos a dar cuando recibimos el ingreso. Decimos: Señor, yo voy a apartar esto para ti, porque este porcentaje que te doy a ti, yo sé que tú vas a prosperar el resto de mi dinero. Y al hacer eso, el Señor dice: hoy no es que el Señor necesite tu dinero. El Señor es dueño del oro y de la plata. La razón por la cual Él quiere que tú des es porque es la verdadera condición de tu corazón, se expresa al tú dar, al tú no estar aferrado a esta vida. Es por eso que el Señor puso a Judas de tesorero. ¿Por qué? Porque Él quería decirle al mundo: el dinero no es nada para mí. Esa no es mi vida. El dinero no tiene control sobre mí. Yo tengo un propósito que va más allá de allí. Y si él se lo quiere robar, que se lo robe. Yo no estoy aferrado al dinero. Eso es lo que quería decir el Señor. La Biblia dice: él conocía que era avaro. Jesús ya conocía que Judas era avaro, y aún así lo hizo su tesorero. ¿Para qué? Para que la gente se diera cuenta: yo no estoy aferrado a estas cosas. Mi tesoro está allá arriba en los cielos. Oh, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Señor, enséñanos a dar. Señor, danos también ese espíritu de liberalidad y generosidad, que nosotros también podamos decir sí
no solo con nuestras bocas, nuestra acción, nuestra adoración aquí adelante, no solo con el bautismo, no solo con el Espíritu Santo, no solo nuestra diligencia en leer tu escritura, pero uno de los grandes factores, uno de los grandes indicadores de nuestra madurez espiritual es cuando nosotros digamos con nuestra cartera: aquí está, te pertenece todo a ti. Aquí está, mi corazón está presto para dar. Levante sus manos en todo este lugar hoy. Yo quiero que levante sus manos y diga: oh Señor, ayúdame con esto. Señor, ayúdanos con esto, Dios mío. Tú conoces, Señor, nuestro corazón. Tú conoces, Dios mío, que algunas veces se nos hace difícil porque nos aferramos y decimos: ay, es que tenemos necesidad, y no confiamos, no tenemos suficiente fe para creer que tú suplirás todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Señor, así que ayúdanos con esto, Dios mío, que nosotros, oh Dios, aprendamos a dar, aprendamos a ser fieles, Señor, con nuestras finanzas. No solo a la iglesia, pero también al menesteroso, al pobre, Señor. Que nos ayudes a dar, Señor, no solo de nuestro dinero, de todo lo que somos, Señor. Pero también, Dios mío, con lo que nos duele más, nuestro dinero. Ayúdanos, Señor, a ponerlo ante tus pies y rendirlo ante ti. Y decir: aquí está todo lo que soy para tu obra y tu gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo. Este altar está abierto, amados hermanos. Este altar está abierto. Y hay personas aquí que necesitan reflexionar en esto. Hay personas aquí que necesitan venir y decir: ¿sabes qué, Señor? Yo necesito ser mejor en esta área de mi vida espiritual. Yo soy sincero. Ayúdame con esto. Ayúdame con esto. Ayúdame a aprender a dar con liberalidad, con generosidad. Señor, que mi corazón esté presto, que mi familia esté presta para dar. Y no solamente cuando se me exige, pero dar, Señor, porque mi copa está rebosando. Porque tengo tanto gozo, tengo tanto agradecimiento por lo que tú has provisto para mí, que yo quiero dar y quiero dar generosamente. Este lugar está abierto para ti. Puedes llegar aquí y decir: Señor, ayúdame con esto en mi vida. Ayúdame a dar. Ayúdame a dar. Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida. Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones.